11:21 de la mañana. Estás en la compañía de Café Negro a través de esta taza calientita, humeante, aromática que mañana te ayuda a despertar y a enfrentar otra jornada más como este gris y frío lunes 8 de junio acá en la bahía del puerto principal. Y como habíamos anunciado al inicio del programa, estamos junto a la narradora Patti Mix para conversar un poco en torno a su obra El regreso a casa, crónicas de una cuentera que se estará presentando en Valparaíso Profundo durante estos días. ¿Cómo estás, Patti? Bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias, contenta de estar acá. Bueno, cuéntame un poco sobre esta obra, ¿no? Que se estrena, entiendo, Sí, es el exactamente. estreno, el regreso a casa, crónicas de una cuentera, ¿ah? Y no se asusten porque uno cuando le hablan de cuentero, creo que te imagináis, pues, Pati, Sí, sí, el sí. infaltable que te está pidiendo plata por cualquier cosa, Sí, ¿no? bueno, a mí me gusta usar el concepto cuentera porque genera sospecha. Me Claro, encanta como usar ese concepto. cuidado, guarden las cosas. Claro, el nombre como oficial Mm, es narración oral escénica, claro, reconocida por la ley de arte escénica y todo, pero el nombre de los narradores espontáneos que vienen del campo y todo eso son cuenteros. ya. Después derivadamente se le empezó a decir a los tramposos. Oye, pero estos narradores de, por ejemplo, cuando ya en la noche ya se ocultó el sol y uno está ahí en la cocina alrededor del fogón y empiezan a tirarte historias, muchas historias son medias paranormales, tiene que tener Sí, gracia, sí, claro. acostarse con sueño, o sea, con miedo, ¿no? Etcétera. Sí, claro, esa es una práctica, las narraciones es una práctica humana desde siempre, porque reúne a los pueblos como el hambre, la satisfacción del hambre y el encuentro y la fiesta, el cuento también está ahí. Bueno, hablemos sobre esta obra nueva, cuéntanos un poco, entiendo que tiene ribetes autobiográficos, Exactamente. danos Mira, una es mirada. una, en mi primera apuesta como más autoficcional, como de la línea de la escritura del yo le llaman también, la Mm. autoficcional, eh, que vengo escribiendo hace tiempo, digamos, algunos relatos y entonces ahora nació, yo creo que también por los contextos en los que vivimos en el país y en el mundo, tan necesario de mirar un poco las memorias relacionadas también no solo de lo personal, sino con los contextos sociales y políticos Ujú. que nos ha tocado vivir. Yo voy a cumplir 65 años pronto y este relato tiene el primer relato es de cuando yo tenía 3 años, ¿no? Son 5 relatos y un epílogo y que van en distintos momentos de la historia, el 63, el 73, el 83, el 86 y el 2023. Ujú. Bueno, no puedo contarlo todo, digamos, pero es una mirada desde nuestros días a esas prácticas culturales, situaciones políticas, lo que pasaba en la dictadura, que no está muy contado, está el desenlace más contado, pero hay poco del cotidiano que significa vivir una dictadura. Oye, Pati, y háblame de ese primer momento, el 63, ¿no? Porque en este tiempo actual me interesa mirar hacia allá, me interesa mirar hacia allá porque era un Chile que si bien era pobre, también se abría hacia el desarrollo. Habíamos tenido un mundial de fútbol yo creo que para muchos lugares del planeta nos puso en el mapa, llega la televisión, ¿no? Hay un Chile un tanto moderno que baila al ritmo de la nueva ola y que no tiene en su horizonte lo que va a ocurrir. Y por eso me gusta mirar a ese momento, porque cuando escucho esa música es una música que celebra, no tiene el dolor de lo que ocurrió después. Entonces, ¿cómo ves tú ese momento desde esta memoria que tú nos expones acá? Sí, mira ¿Mm? qué interesante la mirada que tú has puesto también al mismo relato. En el 63 todavía no tenía 3 años Ujú. y tengo como de los primeros recuerdos de infancia está ese y tiene que ver con una ceremonia familiar que era fiesta popular a la vez, que es lo que eran los bautizos antes.
y las prácticas que habían en los sectores populares con los bautizos, que no lo quiero spoilear el cuento, pero tiene Sí, que ver con prácticas que se perdieron y que lo más probable es que se hayan perdido producto de la dictadura, de lo que nos pasó como país, del silencio impuesto, del toque de queda, de no del poder no, juntarse de grupos no de poder gente juntarse, y tener exacto. además estas juntas restringidas en el tiempo. Exactamente. Mm, Entonces es una fiesta familiar que yo recuerdo muy nítidamente y que está asociado a un juego que había de los niños que le pedían plata a los padrinos de los claro, bautismos. Yo he preestrenado 2 veces, una vez en Buenos Aires y en Viña, este espectáculo, pero no entero, como ya. el work in progress, digamos, del Sí. espectáculo. Y cuando yo contaba esa historia, los adultos mayores que había acá en Viña, en la función, todos movían la cabeza y sonreían. Y uno sabe que cuando cuenta, conecta con la memoria emotiva y te lleva inmediatamente a tu experiencia en Mm. relación al tema. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que perdimos y que la historia nos ha dado cuenta de esas pérdidas. Oye, me acuerdo de otra cosa, Pati, así como de estos como que tienen como entre una cosa religiosa y una cosa social. Siempre en junio era el mes de los santos y la publicidad iba dirigida al mes de los santos porque las tiendas veían de ropa, etcétera, que era un momento. Ahora después inventaron el día de la mamá, el día del papá, el día de los abuelos, el día de los niños, el día de los perros, etcétera, etcétera. Pero era un momento lo que se festejaba también en Chile era el santo y hoy día tú le deseas a alguien o a alguien de 20, oye, feliz santo porque está su santo y te miran como extraterrestre, ¿no? Claro, sí, me acuerdo yo, las Cármenes, los Juanes, Los los Luis, Luises, sí, la gente manejaba mucho esos referentes en el calendario del claro. año. Entonces había mucho que tenía que ver con celebrar, con compartir, Mm, con encontrarse, con disfrutar, con celebrar la vida, con pasarlo bien claro, también, una harto. oncecita en la tarde que ya era un poco más sofisticada que la del diario Trajín, ¿no? Exacto, Y las familias chilenas siempre han sabido, pese a todo lo en contra de poner su momento, creo yo, ¿no? exactamente. Mm. Y de los días, había muy poquitos días, yo me acuerdo que, no, que en septiembre estaba la Semana del Niño, donde uno de los días que se celebraba, que terminó siendo un día muy trágico para nuestra historia, el 11 de septiembre, era el Día del Profesor. Entonces, también relato esa Mm. experiencia ya como estudiante y lo que ocurrió ese día del 73 específicamente. Además, como era visto un profesor hace 60 años, que es muy diferente hoy en Exacto, día, que están desautorizados, que les pasan por encima y además que son mal pagados y cuentan, digamos, a veces con un contexto dentro de los colegios que no ayuda mucho. Me refiero en cuanto a bibliotecas, ¿no? Elementos para enseñar, que es lo que nos debería preocupar en vez de estar castigando, castigando y castigando. sí. A Mm. pesar de que se han hecho hartos progresos en esos ámbitos, las prácticas van en otro sentido. O sea, tenemos súper buenas bibliotecas en los colegios, pero cuesta que se opte por usarlas eh, Frente a los frente dispositivos a los digitales. dispositivos. Claro, hay mucha práctica de vivir una realidad procesada, así como empezamos a comer alimentos Sí. procesados, manipulados. Hoy día es la realidad procesada a través de la pantalla. Entonces, me han reportado los jóvenes que han estado en estos preestrenos del espectáculo que se han sorprendido de la práctica, de lo que ocurría. Decía, yo nunca había escuchado, me decía un joven acá de Mm. Viña, yo nunca había escuchado algo que no fuera de la dictadura, que no fuera como el golpe final, digámoslo así. Pero nunca había escuchado un poco lo que sucedía habitualmente con los jóvenes en los años de dictadura, en los 80 particularmente. Mira, el espectáculo tiene ternura, tiene dolor, tiene misterio, tiene suspenso, tiene varios elementos que mantienen la tensión dramática de todo el espectáculo, que dura 1 hora, y se va pasando por estos años, como yo diría, como prender pequeñas luces en una ruta que ha estado
bastante oscura, digamos, en nuestras memorias. La obra se sustenta en la narración oral, o sea, Sí, por ejemplo, si tú quieres evocar una época, no sé, por el 63, suena la Cecilia, el puré de papa, y después, no mm, sé, el no tengo muy 73 poco suena, ambiente sonoro. ya, Tengo muy poco ambiente sonoro, son como para las transiciones de uno, y ahí perfecto. tengo, opto mucho más por las musicalidades más que por la palabra, porque como el espectáculo tiene muchas palabras, entonces busco por las musicalidades, digamos, que puedan despertar en algunos la memoria de la sonoridad y de los cantos, en fin, porque con las generaciones más nuevas no lo van a identificar probablemente, pero las más viejas sí, digo. Ahora, Patti, ¿recomiendas para alguna edad la obra? Mira, yo creo que así 13 años en Ya, adelante, más o menos, 13 años en adelante. Sí, sí. y Y a bueno, y los sería jóvenes, como, también dedicada a los jóvenes. Me gustaría que fueran ya. muchos jóvenes. Y también a- de repente es bueno el joven con el abuelo porque sí se Sería puede dar fantástico. la conversación, ¿no? Sí. Mira, en el preestreno que tuve en Viña fue un hermano mío de mi generación, un poco menor nomás, y fue con su hija, que tiene 18 años. Mi hermano lloró todo el rato y mi sobrina le hacía preguntas. Así, Mm. durante la función uno nota, se acerca como bajito y le hacía preguntas. Y después me contaron que tuvieron una conversación muy linda en relación a las dos épocas. Ella, una joven hoy día, y alguna de las historias, mi hermano tenía esa misma edad, digamos. Entonces, se da esto intergeneracional que es lo que nos está haciendo falta, de lo que nos reclama la vida, digamos, poder encontrarnos y conversar y hablar de lo mismo. Eh, bueno, la obra es el 19 de junio, esto es el próximo viernes, Viernes, ¿no? de este viernes al Al otro, digamos. siguiente a las 7 de la tarde. Y cuéntame después de esto, ¿la vas a presentar en más lados? Sí, ¿Cuál es el plan? sí, mira, ahora no he querido comprometer ninguna función todavía más, pero que va a venir otra en Valparaíso durante julio. Estoy invitada también al litoral central, a San Felipe. Me voy en agosto, estoy invitada a un festival en Perú, en Lima, y me invitaron con este espectáculo, un festival que se llama Déjame que te cuente, que es un festival que ya va a cumplir 30 años. Es como una paráfrasis de la canción del Exactamente, Chabuca, sí, del sí, Puente de la Canela, exactamente. sí, El Festival de Narración Oral de Lima se llama así, Déjame que te cuente, ya. uno de los festivales. Estoy invitada en agosto para allá, ya está todo listo, está la fecha, está todo. Y a la vuelta sigo porque y el próximo año me interesa ir a Centroamérica, que estoy invitada también con el espectáculo. Yo llevo 33 años en esto, entonces me conocen bastante en Iberoamérica con mi trabajo y cuando aparece algo nuevo me invitan. Pati, ¿tienes algún Instagram, trabajas con Sí, redes sociales para que te sí. sigan? Es Patty Mix o Patty.mix, Patty Mix, Patty Mix. Perfecto. Bueno, agradecer entonces, recordarle a la gente que te presentas el próximo viernes, o sea, no este que viene, sino el subsiguiente, 19 de julio, en Valparaíso Profundo. Es a las 7 de la tarde, ¿no? Y las entradas ya están a la venta, ¿sí? Claro, Bien. tienen sistema de Pass Line o pueden pagar a la entrada, pero como yo recomiendo que hagan las reservas con tiempo, Ujú. eso sí, de todas maneras, porque eso ordena bastante, nos ayuda mucho a la gente que estamos en el sector de la arte y la cultura que saber, ¿no? De arte y poder manejarse por ahí. Oye, quiero también agradecer a Victoria Salazar, que está ahí en la dirección de este montaje, Mm. está Matías Salina en la prensa, está Michael Contreras en los diseños gráficos. Somos un equipo y para mí también eso es bastante importante y nuevo, porque en general los narradores hemos sido bichos solitarios Solitario. históricamente y ahora ya estamos como el resto de la arte escénica en compañía. Bueno, qué bueno que ya hayas conformado este equipo y Pati, te deseamos lo mejor tanto para este estreno ya de la obra completa, de la cual tú habías presentado algunas partes, Ajá, y finalmente que la puedas llevar a distintos lugares
Creo que son bonitos momentos de instancia, como hablábamos, entre los sabios de la familia, los mayores y los más chicos, ¿no? Ver que a veces también las historias se repiten, a veces no. Bueno, ahí está la conversación post-obra. Exacto. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias. Entonces los dejo a todos invitados. Muchas gracias a Valentín Letelier, a Café Negro.